Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Perdón por la tardanza, no podía ingresar. Dios les bendiga. Quería compartirles una palabra antes de iniciar. Y es en 2 de Corintios 12, 9. Y la palabra del Señor dice, 2 de Corintios 12, 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén, mis hermanos. ¿Me acompañan a orar? Padre bendito, hermoso Dios, gracias te doy, Padre, por este privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Señor, que no salga palabra humana de mi boca, Señor. Sé tú tomando el control de este mensaje, Señor, porque mis hermanos no se conectan para escucharme a mí, Señor, sino para escuchar tu dulce voz, bendito Rey. Y en el nombre de Jesucristo me pongo en tus manos, Señor. Úsame, bendito Rey, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mi prédica le puse, ¿qué eres? ¿Espiritual o carnal? Como sabemos, hay un mundo espiritual en donde los dones del Espíritu Santo son amor. Tenemos ese amor para con los demás. Paz, gozo. Tenemos paz, contentamiento en medio de las tribulaciones, de las angustias, paciencia. Somos pacientes con los demás, con el patrón enojón, con nuestros hijos. Benignidad. Tenemos esa gracia, esa ternura para con los demás, esa compasión. La fe. ¿Tenemos la fe en Jesucristo? ¿O en quién está nuestra fe? Templanza. ¿Hablamos de manera cautelosa? Bondad. ¿Somos bondadosos con los que no tienen? ¿Con los necesitados? Mansedumbre. ¿Eres suave? ¿Eres suave en el carácter? ¿En tu trato? La carnalidad. La carnalidad en griego significa sarquicos y significa mundano. El que se deja llevar por su carne, el que se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que nos place. Y tenemos el ejemplo de Jesús, cuando Satanás lo tentó en el desierto. Su carne tenía hambre. Satanás lo tentó con el punto más débil de nosotros, que es el estómago, la comida. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Su segunda tentación fue probar el poder de Dios. Jesús venció a Satanás con estas palabras, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces no tentamos al Señor? Pecamos y no pasa nada. No lo tentemos porque dice la palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Su tercer prueba fue el de las riquezas y gloria del mundo, a cambio de que Jesús adorara a Satanás. Pero Jesús lo venció diciéndole, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Realmente servimos al Señor con todo nuestro corazón? ¿O servimos a gentes que no, y a otra cosa que no es Dios? En Jesús podemos ver el ejemplo para nosotros de que podemos vencer las tentaciones, la carnalidad. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y no porque fuera un hombre perfecto, sino porque en los salmos que escribió era evidente que su mayor anhelo no eran las riquezas o el poder. El mayor anhelo de David era habitar en la presencia del Señor y agradarlo con todo su ser.
nosotros agradamos con nuestros actos, con nuestra forma de ser a Dios? Pensemos eso, mis hermanos. Un espíritu mundano hace las cosas de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, pasiones desvergonzadas, iras, robos, homosexualidad, las idolatrías, las brujerías, las mentiras, las groserías. ¿Quién de nosotros no dice una grosería, una mentira? ¿Quién no peca? Porque dice la Escritura en 1 de Juan 1:8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Cuando decimos que no pecamos, la verdad de Jesucristo no está en nosotros. Nadie está libre de pecado. Cada que pecamos, actuamos en la carne, pues hacemos lo que nos satisface, lo que nos agrada. Y es verdad, mis hermanos. Hacemos lo contrario que Dios no quiere. Una mente carnal busca la felicidad en las cosas que a la carne le gustan, sin enfocarnos en las cosas que a Dios le agrada. La carnalidad provoca una miseria profunda, pues produce aflicción en cualquier momento, a causa de algo que se haya salido de nuestro control. Y un ejemplo es Sansón. Sansón era una persona muy fuerte, muy temeroso de Dios. Por mucho tiempo le agradó, pero un día se dejó llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por su carne. Y no se fijó en lo que Dios quería, en el propósito que Dios tenía para él. Sansón fornicó con una prostituta. Después se enamoró de Dalila. Su pecado lo cegó, pues Dalila lo engañó muchas veces, al grado de perder su fuerza en manos de Dalila. Perdió la vista, le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo encarcelaron. Y aquí vemos que cuando nos dejamos llevar por la carne tenemos consecuencias. Todo pecado trae consecuencia. Y yo agregué aquí: cuando no me siento suficiente, su gracia dice que sí lo soy. Amén. La carnalidad provoca necedad, apaga las cosas espirituales. Y la necedad en el diccionario es demostración de poca inteligencia. Bíblicamente dice rechazo a Dios. ¿Cuántas veces no hemos rechazado a Dios por nuestra necedad? Yo me acuerdo que cuando a mí me empezaron a hablar del Señor, yo decía, no, ¿por qué? Yo estoy joven. Yo voy a seguir mi vida como si nada. Ya cuando sea grande, entonces me voy a arrepentir y voy a buscar a Dios. Y no, dice la palabra que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Porque hay algún momento que ya no va a ser hallado el Señor, que ya no va a estar. Y eso es terrible. Yo era una necia, porque yo no quería nada de Dios. Y véanme aquí, sirviendo al Señor, una vez más, después de 2 años, sirviendo al Señor. Un necio no acepta argumentos, siempre cree tener la razón, y no acepta que se equivocó. Vive frustrado, tiene baja autoestima. ¿Me acompañan al Salmo 53:1, por favor? Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dice la palabra que solo Jesucristo es santo. Solo Él es justo. Solo Él es perfecto. Podemos ver el ejemplo de Eva, cuando vio que el árbol era bueno para tener sabiduría, la sabiduría de Dios. Cuando el Señor le prohibió tomar de ese fruto,
Eva fue una necia al desobedecer a Dios. Al ser una mujer necia, quiso tener lo que Dios y que solo Dios tenía. Esa sabiduría, esa perfección. Ella quiso ser más sabia que Dios. Y nadie es más sabio que Dios. Él es sabio, perfecto, hermoso. No caigamos en la apostasía. La apostasía es salirse del camino. Dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Amén. La carnalidad nos engaña y nos hace pensar que estamos bien delante de Dios, mientras que Dios rechaza la carne. En 1 de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Decir que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque todo es pecado. Ver a la mujer de tu prójimo, cuando somos mentirosos. ¿Has mentido? ¿Has fornicado? ¿Has robado? ¿Has adulterado? ¿Somos de doble cara? ¿Somos groseros? ¿Negamos a Dios con nuestros actos? Yo creo que todos, mis hermanos. Todos pecamos. Dice la palabra que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Me acompañan a Jeremías 2:34, por favor? Jeremías 2:34, 35, por favor. Dice: aún en tus faldas selló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices: soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste: no he pecado. ¿Cuántas veces decimos no hemos pecado? Y yo pienso en esas mujeres, en esos médicos, en esos políticos que lo hacen, y quien permite el aborto. Ellos dicen que está bien, que está permitido por la ley, pero por Dios no, porque es un asesinato. Y Dios no aprueba eso. Los hombres lo pueden aprobar, pero el Señor no. Es un vil asesinato y está en contra de Dios. Y mucha gente lo ve normal, porque ya está aprobado. Pero para el Señor no está aprobado, porque es un asesinato. Y solo Él puede quitar la vida. La carnalidad va cargada de culpa y autocondenación. Causa distanciamiento de Dios y nos incapacita con el servicio en la casa de Dios. ¿Cuántas veces no nos sentimos culpables por el pecado? Yo soy una de ellas, mis hermanos. Yo he pecado y no me siento digna de acercarme a Dios. Me siento indigna de no buscar su presencia, de no agarrar la Biblia, de no hablarle al Señor. Pero toda esa culpa viene de parte de Satanás. Porque Cristo es nuestro abogado y a Él podemos correr cuando pecamos. Y sabemos que Él es nuestro abogado. ¿Me acompañan a Génesis 42, 21? Génesis 42, 21. Y Génesis 42, 21 nos habla de la culpa. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no los escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Siempre que sabemos que estamos haciendo algo en contra de Dios, siempre viene la culpa.
porque sabemos que estamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos dice que no. Si realmente tenemos al hermoso Espíritu Santo, Él nos redarguirá. Y muchas veces, cuando viene a nuestra vida la culpa, debemos reconocer nuestro error, pedirle perdón al Padre y dejar la culpa, pues la culpa nos aleja de todos, sobre todo de Dios. La culpa la usa Satanás para alejarnos de Dios y de sus propósitos. Y no debemos de permitir esto, mis hermanos. La culpa no viene de Dios, la culpa viene de Satanás, para alejarnos precisamente del Señor. Y quiero hablarles de la autocondenación. ¿Me acompañan a Romanos 8.1? Romanos 8.1. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios esconde su rostro para no ver nuestro pecado. Él es quien nos recibe como el Padre recibe al Hijo pródigo, quien deja las 99 para buscar esa oveja perdida, quien envió a su Hijo a morir por nosotros, para acercarse más a nosotros y demostrarnos su amor, quien nos dice que aunque hagamos algo muy malo para hacerlo enojar, su enojo nunca será para siempre. Dios nos perdona cuando somos completamente sinceros. Él restaura nuestra vida. No dejemos que el miedo, la autocondenación y la culpa nos aleje de lo único y verdadero que necesitamos, su hermoso amor. Amén. La carnalidad genera insensibilidad a la voz de Dios. Nos enfoca más a las emociones, a las cosas que nos rodean, y al cegarnos nos olvidamos de las promesas de Dios y de las cosas eternas. Hace que no nos acerquemos a Jesús a causa del engaño de la carne, seducida por este mundo. ¿Me acompañan a Santiago 5:16? Santiago 5:16. Que nos dice, confesaos nuestras ofensas unos a otros, y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La falta de oración ignora el don de intercesión que Dios nos ha dado, pues estamos llamados a orar por la familia en Cristo y por los necesitados. La falta de oración debilita nuestra capacidad para escuchar a Jesús, cuando Él nos susurra palabras de corrección o convicción a nuestro espíritu. Y recordemos que Jesús nos enseñó a orar. ¿Me acompañan a Lucas 11:2? Lucas 11:2. Que dice, les dijo, cuando oréis, decís, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén, mis hermanos. Oremos al Padre con todo nuestro amor, con toda nuestra fe, con toda nuestra confianza en Él. La carnalidad apaga el amor de Dios y debilita la convicción del Espíritu Santo. Debilita nuestra fe y nos lleva al enfriamiento espiritual y mental y moral. ¿Me acompañan a Isaías 31, por favor? Isaías 31.
Y dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Qué fuerte está este verso. Se los vuelvo a compartir. Isaías 31. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Qué fuerte está este verso, mis hermanos. Cuando estamos en pecado nos apartamos de Dios, pues estamos en continuo en nuestra carne, y no podemos acercarnos a Él. Pues la culpa es ese sentimiento, ese engaño, que viene porque sabemos que estamos obrando en contra de Dios y de su hermosa voluntad. Y en nuestro interior, ese sentir nos aleja de Dios y de la iglesia. El enfriamiento espiritual abre puertas a otros pecados y nos lleva a una vida peor que la de un inconverso. Qué fuerte, mis hermanos. Y quiero darles unos puntos del enfriamiento espiritual. Pongamos atención en qué estamos mal, qué nos está fallando. Es el desgano por la disciplina espiritual. Cuando nos llaman la atención, cuando no podemos en orden nuestra vida espiritual. El número 2 es dejar de orar. Dejar de orar viene muchas veces por la culpa, porque nos estamos enfriando, porque estamos dejando nuestro primer amor. Desinterés por la escritura es lo mismo. El enfriamiento espiritual nos lleva a ya no agarrar la Biblia. La culpa también lo causa. Sentirse sobrecargado y cansado. Endurecimiento de corazón en las cosas de Dios. Tolerancia al pecado e intolerancia a la reprensión. Cuando un hermano te llama la atención, que ve que estás mal, que estás caminando en sentido contrario y lo tomas a mal. Regreso a prácticas dejadas, mentiras, iras, fornicaciones, adulterios, robos, asesinatos. Dejar de servir. Cuando ya dices que lo haga tal, que lo haga tal, que lo haga el pastor, para eso es el pastor. Dejar de servir es muy feo, hermanos, porque te olvidas de tu primer amor. Te dejas de enamorar de Dios. Y si tú que me escuchas no sirves al Señor, sírvelo. Vas a ser muy bendecido. ¿Me acompaña en Apocalipsis 2:5? Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Dice arrepiéntete. No un cargo de conciencia. Arrepiéntete. Arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Muchas veces es ese cargo de conciencia de chin, la regué. No lo vuelvo a hacer. Pero al rato lo volvemos a hacer. Un arrepentimiento es arrepentirte y no volverlo a hacer. Y sigue. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelebro de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Se imaginan qué fuerte que el Señor quite su presencia de nosotros por no habernos arrepentido de nuestro pecado? A mí me taladró mucho esto. Si no me arrepiento, el Señor va a quitar su presencia de mí. No queremos eso, ¿verdad, mis hermanos? ¿Me acompañan a Hebreos 12:5? Hebreos 12:5 y 6. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación
que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a aquel que recibe como hijo. Pues Dios nos disciplina amorosamente, tiernamente, y nos habla a través de nuestra conciencia, cuando estamos siendo llevados por nuestra carne, cuando nos estamos perdiendo a causa de nuestro pecado. Él nos atrae con lazos de amor para ser restaurados a una hermosa comunión con Él. ¿Me acompañan a Romanos 12:1? Romanos 12:1 y 2, que nos dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El deseo de Dios es salvarnos, que crezcamos hacia la semejanza de Cristo, volviéndonos cada vez más espirituales y menos carnales, en el proceso de la santificación, hasta que seamos liberados de nuestra carnalidad. Mientras más llenos de la presencia de Dios estemos, menos de los placeres de este mundo necesitamos. Y yo vi una frase que me gustó muchísimo. Dice: no esperes a sentirte digno para acercarte a Dios y pedir que dirija tus pasos. Ven así como estás. Clama a Él. Clama a Él. No esperemos sentirnos dignos. No esperemos sentirnos más mal. Clamemos al Señor ahorita que es tiempo. Entreguémosle nuestra carne, nuestra carnalidad, nuestros deseos. Entreguémosle todo, mis hermanos. Fue muy corto mi mensaje, mis hermanos. Espero me hayan entendido. Dice la palabra que seamos hacedores, no solo oidores de la palabra. ¿Me acompañan a orar? Padre bendito, Dios eterno, Dios misericordioso, gracias te doy, Señor, por esta palabra, Señor, por este mensaje que has puesto en mis labios, bendito Rey. Te pido, Señor, y te entregamos, Rey bendito, nuestra carnalidad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, Señor. Todo lo que nos atrae al mundo, Padre bendito, te lo entregamos. Bendito Rey, sé tú llenándonos cada vez más y más de tu Espíritu Santo, Rey. Que seas tú, Señor, glorificándote en nuestras vidas, Padre, para darte la gloria, la honra, la alabanza a ti, bendito Rey. Padre eterno, te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y Padre bendito, te venimos entregando también nuestros diezmos, nuestras ofrendas. En Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Levantemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Padre eterno, gracias te doy, Señor, porque tú eres quien nos sacia, Señor, que nos da las fuerzas, bendito Rey, para trabajar, para tener nuestros negocios, bendito Rey. Entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Padre. Recíbelas tú, bendito Rey, con olor fragante ante ti, Rey. Y te pido, bendícenos, Padre. Llénanos más y más de tu misericordia, de tu gracia y de tu favor, bendito Rey. Sé tú dándonos tu hermosa gracia y tu hermosa presencia, Señor. Bendito Rey, gracias te doy, en el nombre de Jesucristo, por la vida de mis hermanos, por la obra de sus manos, por sus trabajos. Gracias te doy, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, mañana nos vemos en el Lienzo Charro a las 9 de la mañana. Dios les bendiga.